les voy a hablar acerca de la importancia de trabajar en equipo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de trabajar en equipo, son personas que tienen o que trabajan hacia un mismo fin. Entonces, trabajo en equipo lo podemos hacer en varias partes. Trabajo en equipo puede ser en nuestro hogar, puede ser con nuestra familia, trabajo en equipo puede ser donde estemos trabajando, digámoslo así también. Trabajo en equipo puede ser en la iglesia, trabajo en equipo puede ser en diferentes circunstancias, motivos de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el trabajo en equipo en nuestra familia? ¿Sí? Entonces, a veces el hombre o el esposo dice, bueno, no, vamos a ir a hacer esto, tenemos esta meta, y resulta que la mujer dice, no, a mí no me gusta, a mí yo quiero ir hacia el otro lado. Entonces, si el esposo dice derecha, la mujer dice izquierda. Si el esposo dice emprendamos esto, de pronto la esposa quiere hacer otra cosa. Entonces, la idea es empezar a trabajar en equipo en todas las circunstancias de nuestra vida, incluso con nuestra familia. Qué bonito sería todos aportar un granito de arena para trabajar en equipo, para alcanzar las metas que tenemos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel sentimental. ¿Quiénes tienen metas acá en esta mañana? ¿Quiénes tienen metas por alcanzar? Yo creo que todos, no importa la edad que tengamos, 50, 60, 80, 90 años, debemos tener metas, debemos querer alcanzar cosas, porque en el momento que dejemos de soñar y de visualizar y de pensar hacer cosas, pues digamos que ya nos estamos como diciendo, no, yo ya quiero irme, yo ya no quiero participar en este mundo. Entonces, que siempre trabajemos en equipo en nuestra casa, con nuestros hijos también. Entonces, enseñarles a ellos puede ser las cosas del hogar, de la casa, para trabajar todos en conjunto para llegar a esas metas que queremos alcanzar. Amén. Y por ejemplo en el trabajo también. Entonces muchos de nosotros nos han enseñado en nuestras empresas, en nuestros trabajos, si tenemos emprendimiento, de pronto hemos enseñado acerca de eso, acerca del trabajo en equipo. Y le decimos a las personas y les contamos acerca de eso y a veces enseñamos acerca de eso, pero no lo creemos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, yo trabajo en equipo con estas dos personas que me caen bien, pero con estas otras dos mejor no, mejor las dejo que trabajen solas, mejor las dejo que ellos hagan sus cosas. Entonces el trabajar en equipo en una empresa sería involucrar a todas las personas, ¿sí? Involucrar a todos los miembros de esa empresa para que trabajen. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una empresa, quiero mencionar algo, pero muy rápido, porque quiero centrarme más en lo que dice la palabra acerca de trabajar en equipo. En la empresa, por ejemplo, nos hablan de muchos temas para poder trabajar en equipo. Alguno de esos es cuando le mencionan a uno las 5C. ¿Sí? No sé si alguno la haya escuchado, pero entonces voy a nombrarla rápidamente. 5C es complementariedad, es una, ¿sí? Que es poner sus conocimientos y habilidades al servicio del equipo, al servicio de las personas. El otro sería coordinación. Entonces, viene una persona y asigna ciertas tareas para llegar a esa meta. Comunicación, que debe ser clara, concisa, precisa, o sea, que lo que se quiere dar a conocer, que sea exacto lo que se va a empezar a realizar. Confianza, ¿sí? Entonces, creer en las capacidades de las demás personas. No decir, bueno, esta persona es muy jovencita, es el más nuevecito en la compañía, entonces no vamos a creer en él y lo vamos a dejar de lado porque es nuevecito. No, es involucrar a esa persona, es creer en esa persona. O no, esta persona ya está que se jubila, entonces no la vamos a tener en cuenta. No, es coger y todas las personas y que trabajen para un mismo fin. Compromiso sería el último. Entonces, priorizar las necesidades del equipo por encima de las que uno tiene. Entonces, ¿qué hace uno? Pues tiene un compromiso, entonces llego puntual. Tiene compromiso, entonces asisto. Tiene compromiso, entonces me involucro. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar trabajar en equipo, que es lo que en realidad quiero enseñarles o quiero compartir para Dios. ¿Cómo sería trabajar en equipo para Dios? Entonces, miremos en nuestra Biblia, Hechos, capítulo 13, Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice el título, si lo tienen ahí, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje
misionero. Y dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, ¿qué nos habla acerca de este pasaje de la Biblia? Dicen que estas personas se encontraban ayunando, se encontraban orando y querían dejarse guiar por Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Dice que apartaron, ¿sí? No quiere decir como a veces nosotros cuando nos mencionan la palabra apartar, entonces es dejar de lado a una persona y no tenerla en cuenta. No, en este momento estaban apartando unas personas porque las iban a enviar a una misión, las iban a mandar con un propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Entonces dice que apartaron a Bernabé, ¿sí? Que apartaron también a Saulo. Saulo vendría siendo después llamado Pablo, ¿sí? En uno de estos primeros viajes misioneros ya se empezó a llamar Pablo y iban con un ayudante, digámoslo así, que una persona más nuevecita que se llamaba Juan y les iba a ayudar en ese ministerio. Entonces, dice la palabra, dice este verso, que estaban todos entonces unánimes, estaban orando, estaban ayunando, y cuando los apartaron, ¿qué hicieron por ellos? Los últimos versículos dice que oraron por ellos. Miremos hasta el 5. El versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces era trabajar en equipo. Ninguno tuvo celos del uno, celos del otro. Apartaron 2, 3 personas y entre todos pusieron sus manos, oraron por ellos, ayunaron y les enviaron lo que iba a ser ese primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? En ese momento, como les dije, pues todo el mundo lo llamaba Saulo, pero a partir de ese viaje misionero empiezan a llamarle después Pablo. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues también estamos en el libro de Hechos y si uno mira capítulos atrás, si tenemos la oportunidad de revisar capítulos atrás, se habla mucho acerca de Pedro. Pedro hizo esto, Pedro hizo lo otro, incluso tengo algo acerca de Pedro más adelante para que lo revisemos. A partir de este capítulo 13, ya digamos que ese lugar de Pedro lo empieza a tomar Pablo. Y Hechos empieza a hablarnos acerca de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, lo que hizo Pablo, empieza a tomar ese lugar principal Pablo en esta circunstancia, en esta situación. Entonces, ese es el primer ejemplo que podemos ver de trabajo en equipo, de unidad. Entonces dice la Biblia que estaban orando, dice la Biblia que estaban ayunando, dice la Biblia que los escogieron, dice la Biblia que pusieron sus manos sobre ellos, que los enviaron a hacer la obra de Dios, ¿sí? Entonces ellos se quedaron orando y los demás se fueron a hacer la obra del Señor. Es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Y tengo otro ejemplo en Corintios, Primera de Corintios, ahí adelantico, capítulo 3. Versículos del 6 al 9. Amén, lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y dice la palabra del Señor: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué habla? Es el título de este pasaje, si nos vamos unos versículos hacia atrás. Estas personas se encontraban allí siguiendo a Dios. Entonces miramos que ¿qué pasaba en este momento en la iglesia de Corinto? ¿Quién había, digámoslo así, fundado o fundamentado la iglesia de Corinto? Había sido Pablo, ¿sí? Fundó la iglesia de Corinto. Apolos, en el primer versículo que leíamos, habla acerca de Apolos. Entonces, Apolos era un líder de la iglesia, una persona que se había preparado para servir al Señor. Incluso cuando uno empieza a leer un poquito acerca de Apolos, allá iniciando Hechos, dice que él solo hablaba acerca del Antiguo Testamento y le hablaba a las personas, le hablaba Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces vinieron dos personas y le dijeron, no, es que ya Jesús hizo esto y Jesús vino y Jesús murió por nosotros y Jesús resucitó. Entonces le enseñaron a Apolos para que complementara su mensaje y a partir de ahí Apolos empieza a ser ese líder que el Señor quería que él fuera. Esa persona reconocida en la iglesia, esa persona que empieza a enseñar acerca de Jesús. ¿Qué enseñanza tenía hasta ese momento? Pues el Antiguo Testamento, que era lo que le habían enseñado. ¿Sí? Pero a partir de ahí empieza a enseñar la palabra completa acerca de Jesús. Entonces dice que ni Pablo ni Apolos, ¿qué eran Pablo y Apolos en ese momento? Pues eran colaboradores de Dios. Entonces empieza la iglesia de Corinto a tener ciertas divisiones y a decir, no, es que yo prefiero escuchar la enseñanza de Apolos. Y otros decían, no, yo prefiero cuando viene nuestro hermano Pablo y nos enseña. Otros decían, seguramente habían más personas y se estaba dividiendo la iglesia por ese motivo. Entonces Pablo le envía una carta y dice y enfatiza que ellos no son nada sin Dios. Ni Pablo, ni Apolos, ni el otro líder, ni el otro, ni el otro. No somos nada sin Dios, porque Dios, dice la Biblia, que es el que da el crecimiento. Dice Dios que Él es el que respalda, ¿sí? Que abramos nuestra boca y que nosotros hagamos. Entonces, aquí nosotros en la iglesia es el mismo ejemplo. A veces decimos, no, me gusta mejor fulanito, me gusta sutanito, trabajar con este, trabajar con otro. No, si estamos acá es porque Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, incluso desde el primer día. ¿Sí? En la Biblia menciona que las personas recibían o recibían del Señor y ya a partir de ese segundo día iban y enseñaban lo que habían aprendido del Señor o que lo que el Señor podía hacer con cada uno de ellos. Entonces a veces decimos, no, no me siento preparado porque solo tengo 10 meses en el Evangelio, solo tengo 20 años asistiendo a la iglesia, entonces todavía me faltan 10 años más. No, a partir del primer momento que nosotros conocemos del Señor, ya podemos ir a enseñar a otros y a llevar esa palabra primero pues a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y después a otras personas. ¿Qué le vamos a enseñar? Porque no sabemos en ese momento nada de lo que Dios hizo con nosotros. Entonces en nuestras fuerzas, en nuestras palabras le vamos a decir, mire que yo estaba enfermo, mire que yo tenía tal problema, mire que yo tenía tal dificultad y vine y Dios hizo esto y esto conmigo. O está trabajando conmigo, porque no necesariamente llega uno y Dios le concede todo lo que uno quiere, mejor dicho, carro, beca, casa, finca, de todo. No, la salud, todas estas cosas, no, Dios va trabajando con nosotros, va trabajando con nosotros, va actuando en nosotros y asimismo nos va contestando las peticiones de acuerdo a su voluntad. Entonces, a partir del primer día que nosotros conocemos del Señor, ya podemos enseñarle a otras personas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues enseñarle a nuestros hijos. Empecemos por eso, enseñarle, si somos hijos, entonces a nuestros padres, a nuestro amigo, a nuestro conocido y decirle, bueno, no tengo ni idea qué está pasando, pero Dios está haciendo esto conmigo. Y más adelante vamos a mirar de pronto al finalizar un poquito cómo podemos prepararnos, qué podemos hacer. Este video que veíamos acerca de las escuelas también habla acerca de eso. Entonces, a veces decimos, no, pero no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo hablar. Resulta que ya la iglesia tiene
algunos métodos de enseñanza donde yo puedo asistir y cada semana recibir más y más y más. Y lo que yo reciba, entonces puedo llevarlo y resulta que eso que yo recibo, un ejemplo el domingo, pues esa semana puedo enseñárselo a mis amigos, a mis conocidos, con las personas que yo trabajo, a mi familia. ¿Sí? Eso mismo. Y el Señor nos va a ir preparando y va a ir haciendo, trabajando con nosotros para que podamos trabajar en equipo, ¿no? Amén. ¿Quién le gustaría trabajar en equipo? ¿Quién le gustaría ser de ese equipo del Señor? Tener sinergia con los demás hermanos y ser de ese equipo del Señor. Recuerden que no es el más capacitado, no es el más bonito, no es el que mejor se expresa, no, todos podemos hacer algo en la obra del Señor, todos podemos llevar esa palabra, eso que Dios ha hecho en nosotros a otras personas y enseñarle. Y eso pasaba con la iglesia primitiva. Entonces ellos recibían algo, veían algo, inmediatamente iban y enseñaban acerca de eso. ¿Sí? O decían, bueno, yo no sé, no entiendo mucho de esto, pero yo vi que hubo un milagro, yo vi que pasó esto. Entonces vayamos que nos vamos a reunir tal día. Y iban y allá la persona iba a ser enseñada. Amén. Bueno, ¿qué nos habla más acerca de esto? Hay una frase que anoté que no está en la Biblia, entonces muchas personas la mencionan. Entonces dice, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Entonces, a veces no en la iglesia, en nuestra empresa, donde trabajamos, en nuestro hogar, en nuestro estudio, entonces nos cuesta delegar, nos cuesta decir, ayúdeme a hacer esto. Involúcrese en esto, le suelto esto para que usted lo haga. Entonces a veces para que las cosas salgan bien pensamos que todo lo queremos hacer nosotros, todos nosotros, todos nosotros. Entonces si estamos en la iglesia sirviendo al Señor, no, yo quiero servir la Santa Cena, no, y yo tengo que cantar. Y yo tengo que allí arreglar la silla, y yo tengo que aspirar, y yo tengo que enseñar a los niños, y yo tengo que madrugar, y yo tengo, no, o sea, imagínense en el pastor haciendo todo él diciendo, no, yo, mejor dicho, me levanto a las 5 o antes, dirijo el grupo de oración, luego vengo a la iglesia, dirijo acá la prédica, me voy y dirijo los niños, me voy y dirijo la consolidación, me voy y dirijo el grupo familiar, el grupo de crecimiento, me voy y hago esto, me voy y visito lo otro. No, hay que delegar también y nosotros como padres también entonces empezar a delegar responsabilidades en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Entonces, si uno ama a su hijo, no lo deja hacer lo que él quiera. ¿Sí? Si nosotros amamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues les enseñamos y le decimos, bueno, tienes que tender tu cama, tienes que recoger tu loza y llevarla. ¿Sí? Ya luego que es más grandecito, bueno, ahora tienes que lavarla. De pronto ya más grandecito, ahora tienes que ir y traer este domicilio. Entonces no es un mal que le estemos haciendo, sino que le estamos soltando responsabilidades a nuestros hijos porque los amamos, porque los queremos, porque sean personas, queremos que sean personas de bien, queremos que sean personas que cuando no estemos con ellos, pues se desempeñen de la mejor manera y sepan hacer las cosas. Amén. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo, ya miramos dos en Hechos, miramos en Primera de Corintios y otro ejemplo que tengo también es en Hechos capítulo 12. Entonces volvemos otra vez atrásito, Hechos capítulo 12. Versículos del 1, es más larguito, al 17. Vamos a ir leyendo ahí uno a uno y con calma. ¿Listo? Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 17. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer primero los 5 primeritos. Entonces dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se propondría sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué planes tenía Herodes? Matar a Pedro. Cuando dice que le prendió, es que lo tomaron, lo agarraron, lo pusieron preso. Y, y- y cuando empezamos a leer y a escudriñar, lo puso preso con ¿cuántos soldados? 16. Fueron 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16 soldados estaban ahí. Y Pedro estaba preso por la causa de Cristo. El plan de Herodes era matar a Pedro, pero resulta que Dios tenía un plan diferente para Pedro. ¿Qué estaban haciendo? Y vamos a mirar más adelantico un poquito acerca de eso. Los creyentes estaban orando por Pedro. Dice el último versículo que leímos, la última parte. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Entonces ellos se dieron cuenta que habían puesto preso a Pedro y no se fueron a sus casas a ver la novela, a ver el partido, a jugar esto, a jugar lo otro, no, sino que se reunieron en la iglesia y hacían oración por él, hacían oración por Pedro. Entonces Pedro estaba encarcelado en ese momento, Pedro estaba habían hecho una injusticia con él. Y la iglesia no dijo, esperemos al domingo a reunirnos y a orar por Pedro. No, porque resulta que ya lo iban a matar. Estaban en esa fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué quería Herodes? Pues sacarlo y matarlo y mostrar, porque en esa fiesta se reunían más judíos y llegaban más judíos y más judíos y más judíos. Entonces, ¿qué quería? Mostrar y decir, aquí matamos a Pedro. Porque ¿a quién habían matado? A Jacobo. Y cuando lo mataron, los judíos pues les alegró eso, se pusieron contentos con eso. Entonces quería que siguieran contentos, entonces sus planes eran matar a Pedro. Entonces vemos a Pedro en la cárcel y sigamos leyendo del versículo 6 al 11, quedamos en el 6. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces dice esos primeros versículos que Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Pues estaba encadenado y todo, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Y llega un ángel y lo toca y lo despierta. Entonces, lo primero que Pedro piensa es que está viendo una visión. Entonces dice, bueno, estoy en una visión y el ángel me lleva y me toca y vamos saliendo y se van abriendo las puertas, se van abriendo las puertas, se van abriendo las puertas. ¡Pum! Y quedé afuera en la calle, quedé liberado. Entonces, en ese momento, dice la Biblia que Pedro volvió en sí. ¿Sí? En el versículo 11, perdón, que fue el último que leímos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Entonces Pedro no sabía lo que estaba pasando. Pedro pensó que era una visión. Y ya cuando llega a la puerta de la cárcel, vuelve en sí y dice, ay, de verdad, el Señor mandó un ángel y me sacó. Estaba con 16 guardas,
personas que me estaban cuidando, estaba atado, las puertas estaban cerradas y Dios abrió todo eso y envió su ángel y me liberó. Y sigamos leyendo desde el versículo 12 al 17 para terminar ya ese pasaje. Dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, cuando llamó Pedro, más bien, a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abría la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Qué pasaba en estos últimos versículos? Dice que estaban orando y dice que Dios ya había contestado su oración. Entonces estaban ellos reunidos orando y ya Dios estaba trabajando en la cárcel y ellos no se habían dado cuenta de eso. ¿Sí? Ellos en ese momento pues no tenían redes sociales o celular donde Pedro les haga una llamada y les diga: acá estoy afuera de la cárcel, Dios ya me liberó. Ellos seguían orando y seguían orando y seguían orando. Y dice que Pedro llegó y empezó a tocar, Y salió una muchacha y lo vio y no creyó. O sea, volvió otra vez para allá. Volvió a decir a los que estaban orando: Pedro está allá, Pedro, Pedro. Entonces todos decían, ¿qué le dijeron a ella iniciando? Estás loca, ¿cómo vas a creer eso si Pedro está allá? Tiene 16 guardas, está encadenado, está esto, está lo otro, y nadie ha hecho eso. Nadie se ha volado de una prisión, nadie lo han soltado de una prisión. Está loca. Y a veces nos dicen a nosotros eso también, ¿no? Está loco, ¿cómo se le ocurre que va Dios a hacer eso por usted? Es imposible. Y a veces nos dan un dictamen médico sobre nuestros hijos, sobre un familiar, sobre un conocido. Y a veces nos dicen también: está loco si usted cree eso. Dios no puede hacer eso. Eso es muy difícil para Dios. A ese familiar le quedan 3 meses, 4 meses, 5 meses de vida. Dios ya no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada por esa persona. Pero la última palabra la tiene el Señor. Y dice la palabra que cuando estaban orando, Dios ya había contestado su oración. Y a veces pasa así con nosotros. Entonces nos reunimos y oramos y resulta que en ese momento ya Dios está contestando nuestra oración. Si viéramos muchas veces, no sé, el mundo espiritual, nos daríamos cuenta cómo Dios manda ángeles a favor nuestro para ayudarnos con esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, seguir orando, insistir, ¿sí? Pero a veces estamos orando y decimos: no, ya llevamos 3 minutos orando, no, ya no más. Y resulta que Dios ya estaba trabajando en esa necesidad y estaba enviando y iba a tener la solución, y dejamos de orar. Si viéramos, como les dije, ese mundo espiritual y viéramos que el ángel o que ya la solución viene a ese problema, a esa dificultad, pues seguiríamos ahí luchando y orando y pidiéndole a Dios y asistiendo más y buscando más y más y más y más. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces ya vamos a alcanzar esa meta que nos proponemos, esa situación, esa petición, esa sanidad, esa enfermedad, y ahí desistimos. Y llevamos 3 meses orando por eso, llevamos 3 meses, vamos en el día 88 y ya lo vamos a alcanzar y decimos: no, pero ya Dios ya no. Y el médico volvió y me dijo y me reunió que ya no se podía. Y el médico me dijo que era imposible. Y el médico me dijo que tenía 2 meses de vida mi familiar. Y el médico me dijo esto y lo otro. Y el banco me dijo que me iban a embargar. Y la persona me dijo que no. Me cerraron la puerta en el trabajo.
presenté la entrevista y me dijeron que no, pero para Dios no hay nada imposible. Ahí es donde tenemos que pedir su voluntad, insistir y seguir. Entonces, es pensar como si ya estuviéramos alcanzando esa meta, esa petición, esa solución a nuestra necesidad y renunciamos y decimos, no, yo ya no voy a confiar más en Dios. Voy a confiar más en lo que dice el médico, voy a confiar más en ese dictamen que dice que mi familiar ya no puede seguir. Entonces es llenarnos de esa confianza en Dios y trabajar en equipo. Para eso nos reunimos en la oración. Para eso es una oración en equipo. Entonces oramos unos por otros, como hacían en el Nuevo Testamento, como hacía la iglesia primitiva. Oraban unos por otros, unánimes. ¿Sí? Lógico, a veces tenemos diferentes situaciones, diferentes peticiones. No, yo quiero que oren por esto, yo quiero que oren por lo otro. No, es orar unánimes, unos por otros, y Dios tendrá el control de todas las cosas. Incluso Dios tendrá el control de nuestro país. Si le pedimos que el Señor haga su voluntad, Dios tendrá control de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestros empleos, de nuestra empresa, de nuestro hogar. No tenemos que preocuparnos. Y puede salir una ley que diga lo que sea. Puede salir el IVA más grande del mundo y el impuesto más grande del mundo. Y Dios es capaz de solucionar y de ayudarnos para que entonces nuestro dinero nos alcance lo suficiente y podamos pagar eso y nos alcance para mucho más. Pero tenemos que creerle a Dios, no lo que vemos humanamente, sino cómo Dios está actuando, cómo Dios está obrando, que sea la voluntad de Dios, no la de nosotros, porque ese es el problema cuando queremos que se haga nuestra voluntad y oramos y decimos, Señor, coloca tal candidato en la presidencia, ese y ese, es que si no es ese, no es ninguno, no, que sea la voluntad de Dios, Señor, haz tu voluntad. Sabemos que nos guardarás, sabemos que estarás con nosotros, sabemos que nos guiarás, sabemos que nos enseñarás. Y así con todas las circunstancias que tengamos o peticiones en nuestra vida. Señor, ¿tú qué quieres hacer con esta situación? Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta circunstancia, con este problema, con esta enfermedad, con esta necesidad? No mirar el problema como tal y ya ese problema es mi todo, no. Por eso estamos enseñando de trabajar en equipo y de trabajar en equipo acá como miembros de la iglesia, como personas que queremos hacer algo por Dios. Cuando yo me preocupo por las cosas de Dios, estoy dejando mis problemas a un lado y le estoy diciendo, Señor, ocúpate de eso. ¿Qué problemas, enfermedades, necesidades, peticiones? Ocúpate de eso. Y yo me ocupo de las cosas de Dios. Lógico, siendo sabios y no descuidando nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo. ¿Sí? Porque entonces si yo me ocupo de las cosas de Dios y no fui a trabajar, no, es que estaba en un ayuno, le digo a mi jefe, no, estaba en un ayuno, bueno, listo. Y la otra semana vuelve y pasa lo mismo, no, es que estaba en una vigilia y llegué trasnochado y por eso llego tarde. No, tenemos que ser las mejores personas, excelentes en nuestro trabajo, testimonio, no porque nosotros lo digamos, sino porque los demás lo vean en nosotros. De nada sirve decir soy cristiano, asisto, gloria a Dios, aleluya, la Biblia dice esto, santo. Sí, muy bonito, pero lo más bonito es que vean ese testimonio y esa presencia de Dios en nosotros. Y decir, mire, esa persona, esté el jefe o no esté el jefe, ahí se queda y trabaja. Lo estén mirando o no lo estén mirando, ahí está y cumple sus tareas y hace lo que le encomendaron. Ser ese testimonio para las demás personas cuando también estemos hablando. Y nos van a decir, yo sé que con esta persona no puedo tocar de este tema, no puedo hablar groserías, decir esto, lo otro, porque no le gusta. No porque lo estemos diciendo a nosotros, sino porque así muestra nuestro testimonio. Y que sea Dios en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a mirar. Bueno, ese era el tercer ejemplo. Ese era el tercer ejemplo. Y también hay ejemplos de trabajo en equipo en la iglesia. En la iglesia no, sino en la Biblia. Los encontramos en la Biblia y hay muchos, pero que iban en contra de la voluntad de Dios.
Y voy a mencionar dos. Ya acabó el tiempo. Ay, Dios. Voy a mencionar dos muy rápido. Trabajaron en equipo, pero era algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en la construcción de la Torre de Babel, ¿qué estaban haciendo ellos? Entonces, se pusieron de acuerdo muchas personas. Hagamos un poquito así como de memoria. ¿Qué pasó? La historia de la Torre de Babel fue justo después del diluvio. Entonces, había estado el diluvio, murieron las personas ahogadas, se salvó una familia nomás, unos animales y entonces, ¿qué dijeron algunas personas? Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hagamos ladrillos y empecemos a hacer una torre y queremos llegar hasta el cielo y queremos llegar hasta donde está Dios. Algunos estudios dicen que eran 90 metros. 90 metros es más o menos un edificio de 30 pisos, por decirlo así. Entonces empezaron a hacer esa torre, ¿Qué hicieron? Trabajaron en equipo, se pusieron de acuerdo. Muy bien, uno diría, súper, se pusieron de acuerdo, están haciendo esta torre, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Pero Dios sabía el propósito allá muy adentro de ellos por el cual ellos estaban haciendo esa torre. ¿Sí? Y algo nos menciona la Biblia acerca de eso. Vayamos muy rápido a Génesis 11 y lo miramos. Génesis 11, versículo 3 al 6. Voy a leer rápidamente Génesis 11, del 3 al 6. El título, La Torre de Babel. Y se dijeron unos a otros, vayamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para mirar la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno se entienda. Entonces se pusieron de acuerdo, muy bien, trabajaron en equipo, muy bien, pero querían, el propósito de eso no estaba bien. El construir la Torre de Babel, ese propósito no estaba bien. Tenían ese propósito y Dios bajó y miró y dijo, no, tengo que confundir la lengua de ellos porque nada los hará desistir. Y el último ejemplo también está en el Antiguo Testamento. Entonces, el último ejemplo es en la fabricación del becerro de oro. Ahí sí se pusieron de acuerdo todos y dijeron, miren qué pasó con esa fabricación del becerro de oro. Entonces, Moisés llevaba 40 días y 40 noches en el monte con Dios, y Dios de su dedo estaba escribiendo en unas tablas de piedra, estaba escribiendo los mandamientos. Entonces la gente dijo, algo le pasó a Moisés, Dios lo mató, se murió, algo le pasó a Moisés. Tenemos que tener alguien que nos ayude a hacer ese contacto con Dios. Y si uno ahonda un poquito más en ese pasaje, ¿qué pasó con Aarón? Porque se supone que Aarón era el que le ayudaba a Moisés, pero la gente lo convenció, él se dejó convencer. Y ellos entonces trajeron su anillo, su arete, sus cosas de oro, fundieron eso e hicieron un becerro. Y estaban contentos y decían, acá tenemos nuestro Dios. ¿Qué pasó cuando Moisés, después de 40 días y 40 noches, baja del monte? Incluso antes de bajar del monte, Dios ya sabía lo que había pasado. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, déjeme destruir a ese pueblo por lo que están haciendo. Y Moisés dice, no, Señor, déjame bajar. Y bajó y miró. ¿Y qué dice Moisés? Apenas vio eso, tenía las tablas de los mandamientos, las piedras, las botó y las rompió. Por misericordia de esas personas, para que no fueran juzgados por lo que Dios había escrito, porque ya la habían embarrado, estaban cometiendo idolatría, pecado, queriendo
honrar a esa imagen, a ese becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso en oración por ellos, intercedió por ellos 40 días más. ¿Qué hicieron ellos entonces? Trabajaron en equipo, se pusieron de acuerdo, pero no era la voluntad de Dios. Dios no quería que ellos idolatraran ese becerro de oro. Entonces, no es solo trabajar en equipo, no es solo ponernos de acuerdo, sino decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y hacia allá vamos. Y si no hemos escuchado la voz de Dios, pues no lo hagamos, no nos movamos todavía. A veces decimos, ¿qué hago en esta circunstancia, en esta situación? Vayamos a Dios primero. Hablarlo es fácil, pero en la situación difícil es complicado sacar el tiempo y decir, bueno, voy a ir a Dios a ver qué quiere. Pero es lo más sabio, es lo mejor. Voy a Dios y si Dios no me ha dicho aún qué hacer, no haga nada aún porque Dios no le ha dicho. Y Dios no se va a contradecir en su palabra. Y cuando a medida que lo voy buscando, Él me va enseñando y me va mostrando. Y si estoy haciendo las cosas que haga, no deben ir en contra de su palabra ni en contra de su voluntad. Amén. Bueno, pongámonos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos guarde en esta semana, que nos cuide, que nos ayude, que nos enseñe. A veces traemos problemas, dificultades, necesidades, que las pongamos delante de Dios, que Dios tiene control de todas las cosas. Y si Dios nos permitió escudriñar y aprender hoy un poquito más acerca de su palabra, pues que nos permita ponerlo en práctica y que nos permita hacer la voluntad de Él en nuestra vida, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, que siempre sea la voluntad del Señor. Amén.